Muy bien, continuamos nuestra segunda parte de lo que es el miedo y cómo conquistarlo también. Ya hemos visto que el miedo produce muchas reacciones negativas. No solamente es una debilidad emocional, sino que ya vimos que físicamente en el cuerpo también el miedo, como el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el odio, eso baja nuestro sistema inmune y nos hace a veces víctimas de muchas enfermedades que probablemente fácilmente podríamos curarlas, fácilmente podríamos salir de esas crisis, pero muchas veces se prolongan por mucho tiempo y a veces hasta llevar a la muerte debido a que el miedo podía más que la enfermedad. Muy bien, nuestro Dios, sabiendo, como decíamos, que Él conoce que el ser humano ha estado lleno de temores, de angustias, de ese miedo, saben que la palabra no temas, o es decir, no tengas miedo, en la Biblia aparece 366 veces. El año tiene 365 días. Y la palabra no tengas miedo de parte de Dios aparece una vez por día con un día más o con una expresión más, una verdad más, 366 veces. Es decir, que cada día que tú te levantas, cada día que vas a enfrentar la vida, cada día que vas a enfrentar los problemas, puedes escuchar de parte de Dios que Él te dice: hijo, no temas, adelante. Hija, no temas, estás hecho para conquistar en mi nombre. Sí, el Señor te dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo, yo soy quien te ayuda, yo soy quien te fortalece. Bien, veamos algunas cosas de cómo conquistar el miedo en nuestra vida. En primer lugar, para poder conquistar el miedo, tenemos que aceptar que tenemos miedo. Si una persona estando con temor dice: no, ¿quién dijo miedo? Yo no tengo miedo. Y allá en lo profundo de su corazón sabe que en la soledad, en la noche, siente el miedo, porque tiene que ser realista entonces para poder enfrentarlo. Entonces, primera razón para conquistar el miedo es aceptar que tenemos ese miedo como un enemigo. En segundo lugar, tenemos que identificar cuál es ese miedo, cuál es nuestro miedo. Puede haber el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, etc. Hay muchas razones, ¿verdad? Y tenemos que identificarlo, ¿verdad? Hacia dónde está dirigido ese temor para luego poder conquistarlo. En tercer lugar, tenemos que enfrentar de cara al miedo y no huir de las dificultades que presenta la vida. Porque lo más común muchas veces es que cuando sentimos miedo de alguna situación, lo que queremos es huir y tratar de ignorar, pero eso no te va a librar del miedo. Eso va a estar ahí hasta que tú lo enfrentes de cara, ¿verdad? Y vas a enfrentarlo, a desafiarlo hasta conquistarlo. Y tú vas a decirle: no voy a huir, no voy a ser cobarde, no voy a tratar de ignorarlo cuando la realidad es que este miedo está afectando mi vida. Hay que enfrentarlo. Número 4, hay que dejar atrás los temores del mañana y comenzar a vivir el día a día. Porque muchas veces estamos confundidos, muchas veces estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de temor de el mañana, cuando que no sabes con qué va a venir el día de mañana. Por eso es que debes de vivir el día a día. Fíjense que el Señor
Jesús bien lo dijo allá en Mateo capítulo 6 del verso 25 al versículo 33. Si ustedes recordarán, el Señor dice: por nada estéis afanosos o ansiosos o preocupados, porque eso te llena de ansiedad, de qué voy a comer, qué voy a vestir. El Señor quiere que como pueblo de Dios, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que tienen por Padre a un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, y que nada hay imposible para Él, quiere que aprendamos a vivir confiados en Él. Cada día que nos levantamos, gracias Señor por este día. Y el Señor dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, hasta el anochecer su fidelidad. El Señor, nuestro Dios, día a día está ahí con nosotros. No tenemos que estar preocupados por el mañana. Eso dejémoslo en las manos del Señor. Él dice: miren los pájaros, ellos no trabajan, ellos no están tejiendo ropa para ponerse. Sin embargo, el Señor los alimenta, el Señor cuida de ellos. Miren los lirios del campo, esas flores, ¿verdad?, de blanco con ocre, y que despiden ese olor agradable. Dice el Señor: esos se visten de mejor belleza, hermosura que cualquier hombre rico. Y el Señor dice: ¿no valen ustedes mucho más? Tenemos que aprender a confiar en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la provisión del Señor. El día de mañana tiene que estar en las manos de Dios, puesta nuestra confianza en el poder del Señor. No tenemos que estar preocupándonos por cosas que todavía no sabemos. Hay un dicho por ahí: si estás deprimido es porque estás viviendo en el pasado. Si estás deprimido es porque estás viviendo de las cosas del pasado. Y el Señor dice: no traigamos a memoria las cosas negativas del pasado, fracasos del pasado, daños, heridas del pasado. No tenemos por qué estarlas reviviendo hoy en el presente. Eso te va a traer depresión en tu vida. Entonces, si estás deprimido es porque estás viviendo en el pasado. Si estás lleno de ansiedad es porque estás viviendo en el futuro. Y no es cuestión que no nos vamos a proyectar, que no vamos a planificar, pero no estemos imaginando cosas innecesarias o desgracias que no van a venir en el futuro. No estemos programándonos mal antes de tiempo. Así es que si estás lleno de ansiedad, es porque estás viviendo en el futuro y no estás gozando tu presente. Miren, con lo que está sucediendo hoy en el mundo, hay muchos jóvenes que casi ven no solamente el fracaso, sino la muerte de sus sueños, de la visión de su vida, de las proyecciones que tenían, y creen que no van a volver a lograr o a hacer algo en la vida. Por favor, no esté dependiendo del futuro. Usted viva el presente hoy, confiando en la soberanía del Señor, confiando en que Él hará provisión para el futuro. Si usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, el destino suyo está en las manos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para su vida. Dios tiene propósitos preciosos para usted. Por lo tanto, no esté dependiendo del temor. No esté llenando su corazón de ansiedad. Aprenda a vivir el día de hoy en lo que Dios está haciendo en su vida, en lo que Él está preparando para usted. Si estás viviendo en paz, es porque estás viviendo en el presente. Y así quiere el Señor que vivamos en paz, felices hoy. Hoy tienes techo, hoy tienes abrigo, hoy tienes calzado, hoy tienes lo necesario. Gloria a Dios, bendito su nombre. Esté contento, sea feliz con lo que tiene hoy.
el mañana, Dios hará provisión por eso. Así es que no permitamos que la ansiedad o la depresión o el miedo estén controlando nuestra vida. Dejemos que sea Dios, que sea su plan, que sean sus propósitos lo que estén tomando control de nuestro ser. Así es que el Señor dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, por nada estén preocupados, porque ustedes no pueden con eso crecer un poco más. Ustedes no pueden cambiar la situación con preocuparse. Lo único que podemos hacer es depositar nuestra confianza en las manos del Dios Todopoderoso. Bien, estoy hablando de cómo conquistar el miedo. En primer lugar, dijimos, hay que aceptar cuando existe un temor, un miedo a algo o a alguien. En segundo lugar, identificarlo. En tercer lugar, dijimos enfrentarlo cara a cara, ¿verdad? En cuarto lugar, hay que dejar atrás los temores del mañana y comenzar a vivir el día a día. Número 5. Para conquistar el miedo es importante la obediencia, ¿sí? La obediencia es un punto de partida para dejar atrás el miedo. Cuando el Señor le dijo a Josué: no temas, no desmayes, que yo estoy contigo. El Señor le dijo a su pueblo: no les tengas temor, que yo voy delante de ti. Ellos tenían que creer, ellos tenían que obedecer esa palabra de Dios y avanzar con su rostro en alto, con paso firme, avanzar hacia adelante. Pero ellos no obedecieron la palabra del Señor. Y nosotros también, hoy, si no obedecemos lo que Dios está diciéndonos, no vamos a conquistar el miedo. Así es que es importante la obediencia. Número 6. Tenemos que tener fe, creerle a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que está buscando a Dios no tiene que hacerlo con duda, con incredulidad. No tiene que hacerlo por si al caso, a ver si algo sucede. Tiene que tener una fe puesta, creyendo las promesas del Señor, que Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Tenemos entonces que actuar con fe. 7. Tenemos que enfrentar esos temores, esos miedos que puedan haber en su corazón con la palabra de Dios. Oiga bien, a enfrentar esos temores con la palabra de nuestro Dios. Eso es importante. Tenemos que, para eso, conocer la palabra de Dios. Para conocer la palabra hay que leerla. Hay que leer la Escritura. Hay que estudiar la Escritura. Hay que ponerle cuidado a las prédicas. Tenemos que conocer y tenemos que creer esas promesas de nuestro Dios. También tenemos que aprender a declarar la palabra del Señor, es decir, a confesar la palabra de Dios. Pero no es cuestión solo de tomar una palabra y luego comenzar como un lorito a repetirla, sino una palabra que usted ha leído, una palabra que usted ha meditado de las promesas del Señor en su devocional, y esa palabra que queda dando vueltas en su mente, que llega a su corazón. Esa es la palabra de fe que tiene que ser confesada, que tiene que ser declarada. La segunda carta a los Corintios nos dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios, todo pensamiento que se revela al plan de Dios, todos los pensamientos, porque el campo de batalla está aquí en nuestra mente. Los miedos a veces están aquí en nuestra imaginación, hermanos, y tenemos que enfrentarlos con la palabra del Señor. Saque el miedo, el temor, la ansiedad, el estrés, el odio
Pero usted no puede dejar vacío ese espacio en su vida. Coloque la verdad, la palabra de fe, la palabra de Dios en su vida y sea victorioso en el nombre de Jesús. Tenemos entonces que leer la palabra del Señor. Sí, la Biblia es un libro que al leerlo transmite paz, transmite esperanza, transmite fe, valor, autoridad, y eso contrarresta las angustias. La palabra de Dios es el mayor antídoto contra el temor, contra el miedo, contra el pánico, contra el estrés, la ansiedad, la preocupación, el odio. La palabra de Dios tiene el poder para hacernos libre, para sanarnos, para bendecirnos y para llevarnos de victoria en victoria. La palabra de Dios es importante para nuestra vida. Tenemos que retenerla en nuestro corazón. Con razón el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Señor está ahí para ayudarnos. Otra razón para conquistar el miedo es que debemos de someternos al Señor, someter nuestro corazón, cuidarlo, ¿verdad? Nuestro peor enemigo siempre es nuestra propia cabeza. Somos capaces de imaginar muchas cosas. Tenemos que ponerle cuidado a eso para conquistar. Y es que tenemos que tener el temor de Dios. Este temor de Dios no es el mismo que el miedo. Temor a Dios es respeto, ¿sí? Es honrarlo, es adorarlo a Él, saber quién es Dios y que es digno de que nosotros le demos reverencia. El temor es sumamente importante. Vayamos a Proverbios. Quiero leer unos versículos que hablan de lo importante que es tener el temor de Jehová en nuestra vida. Proverbios capítulo 14, el versículo 26 y 27. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Oiga, qué precioso, qué verdad tan interesante. El temor de Jehová dice que nos va a producir en nosotros una fuerte confianza, va a producir una esperanza firme, nos va a dar vida, nos va a alejar, nos va a apartar del mal. Es importante tener temor a Jehová nuestro Dios. Capítulo 19 de Proverbios, capítulo 19, versículo 23, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Si todos nosotros tuviéramos un temor santo, un temor de respeto, de reverencia, de honra a nuestro Dios todopoderoso, realmente estaríamos llenos de paz. Sí, tendríamos vida abundante. Sí, estaríamos siendo apartados de ser víctimas de todo mal. El Señor quiere librarnos. Y el temor de Dios es importante para conquistar el miedo y todas las otras cosas que hemos mencionado. Otra razón, para poder conquistar el miedo, tenemos que estar llenos del amor de Dios. Miren lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan nos va a decir lo importante que es el amor de Dios para nuestra vida. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Y esa palabra temor aquí es miedo, pánico. Sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el miedo,
porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Miren qué lindo esto, hermanos. Tenemos que ser llenos del amor de Dios en nuestra vida para no estar viviendo bajo temor de qué será el mañana, temor al juicio, temor al castigo, temor a la condenación. Todo eso es cuando alguien no ha sido lleno del amor de Dios. Pero aquel que el Señor ha derramado su amor en su corazón estará lleno de la paz, estará lleno de la bendición, estará lleno de la gracia y estará siendo perfeccionado. No hay lugar para el miedo, para el estrés, para la ansiedad, para la angustia. No hay temor a la preocupación. No hay lugar a todo eso, porque el amor de Dios nos hace estar completos en Cristo Jesús. Y otra razón más para poder conquistar el miedo en nuestra vida es siempre ser agradecidos, siempre darle gracias al Señor nuestro Dios. Miren, las situaciones que estamos viviendo hoy no solamente es para quejarnos, no solamente es para lamentarnos por lo que está sucediendo. Tenemos que aprender a tener gratitud continuamente en nuestra vida hacia nuestro Dios. Dice el Salmo 56, versículo 3 y el versículo 4. En el día que temo, aquí es miedo, es decir, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren qué interesante esto. Dice, en Dios yo con su palabra lo alabaré, lo bendeciré, le daré gloria. Estaré dándole cantos de gratitud, de alabanza, de exaltación. Hermanos, hermanas, por favor, que no desaparezca de su boca el cántico a Jehová, que no desaparezca esa alabanza. Es más, continuamente que brote esa gratitud, alabarle, darle gracias, bendecir al Señor, y no abramos nuestro corazón hacia el miedo, al estrés, la ansiedad, la angustia, para que no seamos destruidos en el nombre de Jesús. Ahora, si alguien está con temor en su vida, no lo estoy condenando. Si alguien está lleno de miedo, mi propósito no es condenarlo, es ayudarle a salir de esa angustia, ayudarle dándole las claves cómo poder hacerle frente y conquistar ese enemigo. Quiero decirle que usted, si supongamos que fuera alguno de ustedes quien está lleno de miedo, usted no es el único. En la Biblia encontramos que ya vimos que Adán y Eva experimentaron el miedo. Abraham experimentó miedo en alguna etapa de su vida, lo vemos en Génesis. También Isaac, también Jacob, también Lot, también Sara, Moisés, Job, David, Elías, los discípulos de Jesús. Todos ellos en alguna etapa de su vida experimentaron el miedo, pero lo conquistaron. Y no es bueno que usted se quede con el miedo, con el temor, con el pánico en su vida. Porque vemos que en el caso de Job, en el capítulo 3, si no mal recuerdo, él dice, lo que yo temía, eso fue lo que me vino. Es decir, que cuando alguien vive, se refugia, el miedo controla su vida, habla bajo miedo, reacciona bajo miedo a determinada cosa, el mal le vendrá como consecuencia de eso. Así es que a deshacernos de todo miedo y a estar plenamente confiados en nuestro Dios. Quiero terminar con una oración.
debemos de decirle a nuestro Dios: Señor, sé que como humano que soy, he sentido miedo hacia alguien o hacia algo. Te pido, Señor, que me ayudes a vencer ese miedo, que yo pueda estar confiando más y más en ti, que yo pueda estar confiando más y más en tu palabra. Y en el nombre de Jesús renuncio, rechazo, echo hacia afuera de mí todo espíritu de temor, de pánico, de ansiedad, de estrés. En el nombre glorioso de Jesús, que seamos completamente libres en nuestra vida. Podemos tener como nuestra confesión lo que dice el Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién o de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no tendré miedo en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en Jehová. Versículo 13. Miren qué linda esta palabra. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová, porque Él no te va a dejar avergonzado. Él va a levantar tu cabeza. Él va a poner tus pies sobre roca firme. Él hará segura tu morada. Él velará para bien sobre tu familia. Él cuidará de tu vida, mi hermano, mi hermana. El Señor quiere que estés libre de esos enemigos emocionales, que estés libre de imaginaciones, que no estés viviendo en preocupación. Él quiere que tengas paz, que estés confiado en tu Señor, en tu Dios, en tu Creador. Él te ama y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Que el Señor te bendiga, que Él bendiga tu salida y tu entrada. Que Jehová te bendiga al levantarte como al acostarte. Que Él bendiga tu pan, tu agua. Que Él bendiga a tu hijo, tu hija. Que bendiga tu canasta básica. Que Él dé bendición a la obra de tus manos. Que el Señor envíe lejos de ti la pandemia. Que el Señor haga reposar sobre ti el bien. Que la gracia y la misericordia del Señor te acompañen. Que Él te corone de favores y de misericordias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios me los bendiga.